Buenas tardes. En primer lugar, evidentemente me gustaría decirles mi placer por estar aquí con ustedes en esta sala llena de recuerdos, la sala histórica aquí en Calpulalpan. Me gustaría evidentemente saludar al presidio, la señora diputada, el señor presidente del Cabildo, que nos da la hospitalidad, y mis amigos y evidentemente académicos, Omar y el profesor Humberto Morales. Y si me permite, vamos a empezar. Vamos a hablar de Cortés. No es fácil hablar de Cortés, a pesar de la cultura que conmemoramos los 500 años de la llegada de Cortés en México, en territorio mexicano. Y no es fácil porque es una figura un poco tabú, un poco satanizada de la historia mexicana. Y le voy a contar una anécdota. Hace 4 años, en 2015, y una fundación española en relación con una cadena de televisión intentó organizar una exposición Cortés en 2015. Y finalmente, dos cosas. Uno, el curador de la exposición del lado español fue un arqueólogo especialista del mundo romano. Este arqueólogo, y muy experto, pero era el arqueólogo de la parte romana de Medellín. Medellín es la ciudad de nacimiento de Cortés, y se llama Medellín porque fue fundada por Metellus, el gobernador romano de la época. Entonces, este arqueólogo del mundo romano, por trabajar en Medellín, tuvo que encargarse de la curaduría de la exposición, lo que significa que finalmente en España no hay especialista, es una especie de tabú. Y dos, hacer una exposición sobre Cortés había que presentar objetos. Entonces, lo vamos a contar porque así ocurrió. En el primer momento, y México rechazó la idea de prestar objetos para la exposición Cortés de Madrid. Y finalmente fue Calpulalpan que decidió participar en la organización de la exposición. Y el primer préstamo que existió fueron las piezas que salieron aquí de Tecoaque, de Sultepec. Y entonces es interesante porque de una cierta manera Calpulalpan tomó el papel predominante en esta exposición. Y finalmente, pues me metí un poco en el asunto, pero finalmente el INAH prestó piezas muy valiosas, pero después, ¿no? Entonces, el que dio el inicio realmente a la dinámica de la exposición fue Calpulalpan. Pero eso nos explica, también nos dice mucho sobre la dificultad que hay que presentar a Cortés, que hablar de Cortés por la dificultad de la aceptación del personaje. Entonces, si están de acuerdo, les voy a contar un poco algo sobre esa aventura mía que me permitió encontrar a Cortés. La verdad es que la culpa de la satanización de Cortés la tiene el siglo XIX. Y realmente en la primera mitad del siglo XIX ocurrió algo muy específico después de las independencias latinoamericanas. Se sabe que después de la independencia de México, en 21, en 2 años todos los otros países se independizaron, a la excepción de la República Dominicana y de Cuba.
pero prácticamente todo el continente se independizó en el mismo momento. Y muchos países de América Latina festejan la misma fecha de independencia que la de México, para darle importancia de México en Latinoamérica. Y los norteamericanos reaccionaron a este hecho histórico y decidieron finalmente de recuperar el lugar abandonado por España, que era la potencia colonizadora. Entonces decidieron sustituir los españoles y instalarse como potencia de colonización, y para hacer esa operación inventaron algo, y cuando digo inventaron, me puede creer, lo inventaron, porque se hizo no a partir de elementos históricos, sino a partir de una cierta visión. Inventaron lo que hoy se conoce como leyenda negra, y la leyenda negra echa la culpa a España por los malos tratos de la colonización, y echa la culpa también a la Iglesia Católica, porque todos los que inventaron la leyenda negra eran protestantes. Entonces, en la época había una especie de conflicto muy abierto entre las dos iglesias. Entonces, esa leyenda negra, que es, vamos a decir, un producto de la coyuntura, y nos llegó prácticamente de manera idéntica. Entonces, lo que podemos encontrar a veces en los libros de texto es exactamente lo que nos viene del siglo XIX. Y por otra parte, en el siglo XIX, hubo un movimiento intelectual que es bastante interesante, que podemos describir, que cada especialidad pensaba tener el secreto de las cosas, el secreto del mundo. Entonces, los economistas pensaban que finalmente la causa de la dinámica social es la economía. Los psicólogos pensaban que era el alma humano, y Freud pensaba que era los primeros años de la juventud, que explicaba absolutamente todo de la personalidad y del funcionamiento de la historia, etcétera, etcétera. La idea es que los físicos pensaban que todo era físico, y los especialistas los quimistas pensaban que todo era químico, etcétera. Y finalmente, con esa presentación de monocausa, ¿no?, de una sola causa para explicar el seguimiento de las cosas, perdimos la manera de entender, porque la verdad es que la vida es un conjunto de influencias, es un conjunto de causas. Entonces, esa manera de separar las cosas y finalmente transformó de manera incomprensible la materia misma del desarrollo de la historia. Entonces a partir de eso hubo una reflexión en la segunda mitad del siglo XX. Se cambió de manera radical la manera de hacer historia. Y esa especie de revolución se hizo básicamente en Francia, básicamente en una institución a la cual pertenezco, y por eso explico un poco, porque puedo decir algo sobre Cortés que no sea idéntico a lo que se dice en los libros de texto. Lo que es conocido como l'École des Annales, todo se hizo en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, y hay dos ideas en esa idea. Para hacer historia hay que considerar no un evento separado, tomado de manera separada, pero el conjunto de la historia en su larga duración. Entonces, en lugar de estudiar un evento, lo estudiamos sobre 30 años, 40 años. Y eso es un cambio de perspectiva. Le voy a explicar por qué en el caso de Cortés. Y el otro elemento
de la escuela de París es que no se va a dar la prioridad a un personaje, como un rey o como un gobernante o como un director de no sé qué, pero al contexto histórico. Y finalmente esa dimensión, y que tiene una dimensión social, evidentemente se puede integrar lo económico, etc. Pero es la idea del contexto que va a transformar la visión histórica. Vamos a salir de la observación de un individuo para entender su entorno. Por eso mi biografía de Cortés no es solamente la biografía de Cortés. Habló de la situación de España antes del nacimiento de Cortés, porque es importante saber dónde nacimos. Y habló globalmente del contexto prehispánico y del contexto hispano. Y creo que eso me permitió transformar un poco la visión. Entonces, me gustaría especificar que todo lo que voy a decir es absolutamente fundado en documentos históricos, y esos documentos son los documentos publicados, impresos, pero también los documentos de archivos. El archivo es el lugar favorito de trabajo del historiador. Y después viene la reconstrucción y el panorama. Entonces, precisamente, creo que no podemos entender a Cortés sin entender su procedencia. Cortés nació en Extremadura, como todos los conquistadores que llegaron a México. Todos fueron extremeños. Y es una pregunta, ¿por qué todos, no? ¿Y por qué no vienen de Galicia, donde hay puertos, donde hay barcos, etcétera? Todos vinieron de Extremadura. Entonces hay que entender que en la época había dos opciones para Castilla y León, que es la parte central de la península ibérica. Había la opción de aliarse con Portugal para utilizar la fachada marítima atlántica para lanzarse hacia el descubrimiento de las mares, lo que hicieron los portugueses. Y la otra opción era aliarse con Aragón y dedicarse al control del mar Mediterráneo, donde las flotas musulmanes impedían el libre funcionamiento del comercio entre las potencias europeas. Entonces, de un lado había la opción del alta mar, del otro lado la opción, vamos a decir, del viejo mundo, del mundo mediterráneo, y que era el mundo griego, el mundo latino, donde nacieron los países europeos. Y finalmente hubo una guerra civil. Ganó la guerra civil los partidarios de Isabel la Católica, casada con el rey de Aragón, lo que cristalizó la asociación con Aragón, lo que impidió la dimensión marítima atlántica. Y finalmente había partidarios de la opción portuguesa, vamos a decir, y todos los extremeños se juntaron a la perspectiva de la aventura marítima y perdieron la guerra. Y la guerra físicamente, la guerra, pero también mentalmente España decidió de no interesarse en el territorio. Entonces, finalmente, hay una especie de frustración por parte de los extremeños, y Cortés participa a esa frustración de ver a España concentrarse sobre los asuntos internos de Europa. Entonces, finalmente hubo una especie de rebelión, y los extremeños se juntaron después de la aventura de Colón, que es otra cosa, se juntaron a la idea
de explorar los mares, lo que no era fácil porque finalmente los portugueses estaban presentes, entonces y hubo una especie de dictamen para separar la manera de navegar en las mares del mundo. Entonces los españoles no podían navegar sino al norte de una línea horizontal que era al nivel de las Canarias. Lo que explica que finalmente navegó de manera horizontal, ¿no? Cuando tenemos un plano, navegó de manera horizontal y llegaron a lo que son las islas del Caribe. Y luego, la única ruta posible era esa. Entonces, de esta división del trabajo y el único camino marítimo llegaba a América. Y finalmente los únicos que se apoderaron de eso fueron los extremeños y los andaluces. Entonces Cortés nació en este mundo de la oposición a Isabel la Católica. Nació en una familia antimonárquica. Entonces había dos opciones también políticamente, había la opción de la elección y la opción de la monarquía. Entonces nació en una familia antimonárquica, en una familia, en un entorno muy abierto y muy en contra de la Inquisición, etc. Y finalmente decidió irse a América muy joven, tenía 19 años, porque no se sentía realmente a gusto en la España de Isabel la Católica. Y le gustó mucho lo que encontró en el Caribe. Entonces llega a 19 años, en 1504, llega a Santo Domingo y va a permanecer en las islas hasta 1519, hace 500 años. ¿Qué hace Cortés durante esos 15 años? Es muy importante. Cortés se va a insertar en el mundo indígena de la época. Hay muy pocos españoles, básicamente las islas son caribeñas, son indígenas. Esas islas del Caribe son parte de Mesoamérica. Y Cortés entra en este mundo. Y a Cortés le gusta este mundo por reacción a todo lo que acabo de explicar. Y porque descubre una especie de vida en acuerdo con la naturaleza, con otra manera de pensar el mundo, otra manera de vivir. Entonces hizo la elección, y hay que bien entender eso, hizo la elección de la vida indígena. Se casó con una mujer taína, hubo una hija mestiza, y fue en este momento un tema de debate entre los españoles de Cuba, porque oficialmente Cortés, que tiene sus ideas, es alcalde de Santiago de Cuba, y el otro poder es el gobernador de Cuba, Velázquez, y el gobernador tiene su poder del nombramiento que hizo el poder español, la corona española. Entonces, entendemos que hay dos conflictos. Uno es un conflicto político porque Cortés es electo, es alcalde de Santiago, entonces un alcalde electo, y el otro es representante de un dedazo monárquico. Y el otro conflicto es que Cortés hizo la elección de casarse con una mujer indígena, y hay un grupo de españoles que están a favor de los casamientos entre españoles. Entonces, por eso pusieron Cortés en la cárcel, ¿no? por estar del lado indígena. Hay que bien entender eso, porque a veces se presenta un Cortés matador de indios. Hay que matizar mucho, ¿no? Cortés, durante esos 15 años, vive del lado indígena. Y finalmente sigue, evidentemente,
evidentemente español, pero a su manera, y a un momento dado decide que tiene una responsabilidad histórica. Es testigo del desastre que ocurrió en las islas, porque finalmente la actuación española fue desastrosa y no había intelección mutua de la vida de los españoles presentes, no entendían la manera de vivir de los nativos y los nativos no entendían el funcionamiento de los españoles. Entonces, realmente fue un desastre y eso es un hecho histórico. En 30 años desapareció el 90% de la población, lo que se puede llamar un fracaso. Cortés es testigo de este fracaso y dice, no. Si dejamos entrar este grupo que no supo organizarse en las islas, si este mismo grupo hace la conquista de México, va a ser un desastre mayor. Entonces Cortés piensa en una alternativa y lo que va a imaginar es el mestizaje. Entonces el momento crucial es 1515. Sale de la cárcel ya había tomado la decisión de hacer la operación de conquista de México. Y de conquista no es una buena palabra, pero lo voy a comentar. Y no es la palabra más adecuada. Y este Cortés va a organizar. Entonces hay un primer intento, un segundo intento, pero en las dos condiciones no había posibilidad de desembarcar. Entonces Cortés se encarga de la tercera operación y para tener su libertad decide pagar absolutamente todo. Hay que entender que es una operación de Cortés y no de la corona. Cortés pagó todos los barcos, toda la comida, etcétera, y todos los marineros, etcétera, y pagó todo. Y el gobernador de Cuba, que pensaba participar, finalmente al último momento no participa. Lo que Cortés tiene el control de su expedición y con este control ha podido hacer lo que quería hacer. ¿Y qué quería hacer? La observación es que Cortés llega sin armas, sin armamento, prácticamente sin. No es un ejército como a veces se presenta. Cortés entra con 500 personas en 12 barcos, 500 personas, españoles, varones. Como tenía la idea del mestizaje, prohibió la entrada de las mujeres españolas en México. Y finalmente hay 12 cañones, pero son tiros de bronce chiquititos, uno por barco. Es más decorativo y simbólico que efectivo. Y un poco más de 15 escopetas. Y una escopeta, lo explico en mi libro, es un arma de guerra a mínima, vamos a decir, porque es muy largo, hay que poner el polvo por la boca, etc. Es muy cargar una escopeta de la época, arcabuz, lo que se llamaba arcabuz a la época, y toma entre 3 y 8 minutos. Entonces, imaginamos, ¿no? Estamos en un campo de batalla, hay flechas de todo lado, el escopetero toma entre 3 y 8 minutos para recargar su arma. Y por otra parte, la mecha está exterior, lo que significa que no se puede utilizar bajo lluvia. Y Cortés llegó durante la estación de lluvias, desembarcó el 21 de abril en Veracruz y finalmente la caminata hacia Tlaxcala se hizo en agosto y septiembre y octubre, estación de lluvia. Entonces finalmente no se utilizaron las armas. Entonces me van a decir, ¿pero qué pasó? Le voy a explicar. La idea de Cortés es que
México es un país que tiene ya una historia, hablo del país, ¿no? Mesoamérica. Mesoamérica tiene una historia ya muy larga, vamos a decir 2500 años. Y en 2500 años se constituyen leyes, se constituyen costumbres, se constituyen creencias. Y la única manera por entrar en Mesoamérica, en la parte mexicana de Mesoamérica, es entrar en el marco, adentro del marco de las costumbres y de los códigos indígenas. Entonces va a hacer la elección de utilizar las tradiciones locales para lograr su propia aceptación. Entonces viene la idea del mestizaje. Finalmente, esa idea del mestizaje es una idea muy humanista del lado europeo, y del lado mesoamericano es una idea absolutamente cultural y es una práctica cultural común. Hay que entender eso. Mesoamérica funciona con un sistema de sedentarios, agricultores, pero hay también nómadas que son cazadores, recolectores y finalmente, de manera permanente durante 2000 años, al momento de la existencia de los agricultores sedentarios, entraban esos nómadas que conocemos como chichimecas y entraban con pequeños grupos. Para decir la verdad, entraban con grupos de tipo entre 20 y 100. Y eran núcleos básicamente familiares, eran pequeños grupos que entraban. Y cuando se presentaban ante el señor el cacique de los sedentarios, siempre había una oferta. ¿Y por qué no se quedan aquí? Y aquí tenemos mujeres muy guapas y que saben hacer la tortilla, y ¿por qué no se quedan? ¿No? Y finalmente había una invitación a sentarse y por parte de los sedentarios, y eso funcionó. Y la idea era que este mestizaje, yo escribí un libro sobre la historia prehispánica que se llama El primer mestizaje, para describir eso, y eso funcionó y eso constituyó Mesoamérica, realmente fue la constitución de Mesoamérica. Entonces Cortés decide utilizar esa disposición de la bienvenida dada a los migrantes, decidió utilizar esa tradición con su grupo de españoles. Entonces se presenta por la primera vez, desembarca en Centla, en la costa de Tabasco, y hay una guerra, hay una pelea, hay un combate, pero organizado por Guerrero, que el español que pasó del lado de los mayas, que no quiere tener competencia con otros españoles. Es el rey de Chetumal, entonces casi ¿no? Se casó con la hija del cacique de Chetumal, entonces está en situación. Y esa guerra de Chetumal, esa pelea de Chetumal no corresponde a los códigos prehispánicos, por eso podemos pensar que Guerrero está detrás. Finalmente hay que ganar la batalla, la gana no con las armas, porque no hay armas, sino con los caballos. Los caballos sí impresionaron mucho a los indígenas, y inmediatamente después Cortés entra en el sistema mesoamericano. Intercambios de regalos y embajadas, oferta de ofrendas, ¿no? de mujeres, y 20, entre las cuales hay Malinche, famosísima Malinche. Y lo que significa que Cortés logró entrar en Mesoamérica a través de las prácticas, de las costumbres indígenas. Y finalmente
a Cortés le gusta, porque finalmente como le gustaba la vida indígena en el Caribe, le va a gustar mucho la vida en México. Y finalmente todo lo que va a ocurrir entre la caminata de Veracruz a Tenochtitlán, con el paso de Calpulalpan y de Tlaxcala, es una caminata que se hace al interior de los códigos prehispánicos y prácticamente como si fuera un grupo de chichimecas. Y los chichimecas son nómadas, lo que significa que migran, vienen de un lugar X, pues los españoles también vienen de otro lugar, son migrantes, tienen un color un poco particular de piel, pero son chichimecas y fueron interpretados como tal. Entonces, hay que entender eso, es que finalmente Cortés entra con esa idea, eso es el secreto de su entrada, y luego va a instalar el mestizaje. Entonces, este mestizaje, muy mal entendido en México, y personalmente no entiendo por qué, porque de un lado, en el mundo europeo de la época, el mestizaje es una visión humanista de los intercambios entre grupos humanos, y del lado mesoamericano es una práctica común, corriente y culturalmente súper bien aceptada. Entonces, y lo que ha sido bien aceptado al inicio, hoy lo cuestionamos y de manera un poco sorprendente, porque es lo que ocurrió aquí en México fue realmente el producto de una práctica cultural bien instalada. Entonces, por eso creo que hay que presentar a Cortés como una persona más indígena que español, y eso nos permite entender por qué no fueron masacrados de inmediato, porque 500 españoles prácticamente sin armas, sino una espada, en contra de 100.000 o 150.000 guerreros expertos mesoamericanos, no hay mucha salida, ¿no?, para los españoles. Lo que hizo Cortés es eso. Y me gustaría presentar también la otra faceta de Cortés, que fue muy mal entendida. Cortés es un hombre, y entonces se autoproclamó conquistador de una cierta manera, pero no era su formación. Su formación es una formación absolutamente académica, es un exalumno de la mejor universidad de España y una de las 4 mejores del mundo de la época, Salamanca, y conoce el latín, probablemente el griego, y sabe pensar, estudió leyes, estudió literatura, es un hombre muy formado, muy bien preparado, y no tiene nada que ver con el mundo militar. Entonces, finalmente, tomó este papel para evitar que la corona o otros españoles menos inteligentes hicieron los mismos errores que hicieron en el Caribe. Pero lo que es interesante es que no solamente va a llegar hasta México y va a lograr, después de unos combates, va a lograr la victoria contra Moctezuma, pero era su idea era sustituir a Moctezuma como Tlatoani de Mesoamérica. Entonces finalmente lo va a lograr, pero lo que es interesante y es poco conocido es que lo va a escribir. Es conocido, pero no tanto. Lo va a escribir y en lo que conocemos como las cartas de relación. Y la primera cuenta todo lo que se hizo en Veracruz, la instalación del Cabildo de Veracruz, y luego la segunda carta la escribió Cortés en Tepeaca y cuenta todo lo que ocurrió desde la llegada de Veracruz hasta
la caída de Tenochtitlan. Esa segunda carta de relación, Cortés la escribió oficialmente, la escribe y el destinario es el rey, el emperador Carlos V, que va a subir en el trono del emperador germánico al mismo momento que entra Cortés en México, prácticamente. Son dos momentos. Entonces la primera carta, al inicio todavía Carlos V no es quinto, sino Carlos I, rey de España, rey de Castilla, León, etc. Entonces va a escribir para la imprenta, lo que significa que va a dar a conocer al mundo entero lo que ocurrió en México. Y es un éxito increíble. En la época hay que entender que la imprenta es algo costoso. Es costoso fabricar un libro y comprar un libro es costoso. Para dar una equivalencia, un libro cuesta lo que cuesta un caballo, lo que sería el precio de una suburban. Entonces imaginamos, entramos en una librería para comprar un libro y son $60,000. Entonces eso es mucho más. Entonces es mucho. Y en esas condiciones hubo una primera edición que fue exitosa. Una edición en la época son 700 libros, porque se hace con caracteres en madera. Entonces, y con la imprenta se desgasta un poco la madera, y después de 700 ejemplares impresos hay que rehacer todo el trabajo. Eso se llama nueva edición. Entonces, inmediatamente hubo una nueva edición y traducciones al francés, traducciones al italiano, traducciones al latín, traducciones al flamenco, traducciones al alemán. Entonces, en 5 años hubo 12 ediciones de las cartas de relación, lo que es un súper gran éxito editorial. Lo que convirtió este Cortés tan satanizado en un autor famoso, admirado, no solamente por sus hechos, que son una cosa, pero admirado por su talento literario. Eso es muy importante entender eso. Cortés prácticamente inmediatamente se vuelve una celebridad mundial como literato. ¿Y por qué funcionó? Eso es la pregunta. ¿Por qué funcionaron bien las cartas de relación? ¿Por qué? Porque finalmente no es un relato de batallas. Prácticamente no hay batallas. Hay un poco de sangre derramada, no lo vamos a negar, pero finalmente no es una sucesión de batallas. Hay muy poca. La de Centla son 2 batallas. Una que dura mucho, 2 batallas en Tlaxcala, antes de entrar a Tlaxcala, y hay Cholula, la matanza de Cholula, y llega Cortés así, y luego tendremos como episodios más guerreros la matanza del Templo Mayor y la toma de México, que fue una semi-guerra, porque fue un sitio, pero prácticamente no fue una verdadera pelea. Entonces, finalmente, las cartas de relación no son relatos guerreros, no se presentan así. Las cartas de relación se presentan como una descripción de México y con una descripción fascinada. Lo que impacta a la lectura de las cartas de relación es que Cortés admira México, admira a los mexicanos, y de manera permanente hace una comparación entre España y México, y siempre México es más grande, México es más diverso, los animales son más bonitos, las aves tienen colores que no se encuentran en España, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el éxito de las cartas de relación es eso, ¿no? Es eso. Y finalmente, los lectores entendieron que este conquistador
se ubicaba del lado de los vencidos, sin ningún momento despectivo. Entonces me gustaría llegar hasta el final de la historia, que es el final de la vida de Cortés. 1527, el celo de sus enemigos y llega a la prohibición de las obras. Entonces estamos en la situación, un español medio mexicano, medio indígena ahora, se volvió una gloria de las letras internacionales. Eso alimenta la envidia y sus enemigos prohíben las obras impresas de Cortés y prohíben a Cortés de escribir. A partir de 1527 era imposible para Cortés escribir y publicar lo que sea. Entonces, llegamos hasta 1543. 43 es se va Carlos V de España de manera prácticamente definitiva, no regresará sino para morir en Yuste, pero va a morir loco. Pero se va porque perdió la batalla de Argel contra los musulmanes y como jefe de la cristiandad es muy difícil mantenerse en el trono, entonces se va. Y se va de España, se va a aislarse en Alemania y luego va a vivir en Bruselas. Entonces, 1543, Cortés, que está en España en la época, y se encuentra absolutamente sin interlocutor porque el joven Felipe tiene 16 años. Entonces, no le gusta discutir con un jovencito. Entonces, decidió Cortés consagrarse a lo que le gusta. A pesar de México, lo que le gusta es escribir, porque es escritor. Entonces, decidió escribir y durante 3 años va a rentar una casa a una cuadra de la corte, de la casa donde está el joven Felipe, regente, y va a rentar una casa grande y va a vivir aquí durante 3 años escribiendo día y noche. ¿Qué va a escribir? Va a proporcionar datos a un sacerdote que contrató para eso, que se llama López de Gómara. Le va a entregar documentación y Gómara va a escribir a su manera. Y luego Cortés inventa algo que hay que explicar. Inventa algo. Hay que entender que en este momento no puede escribir y no puede publicar bajo su nombre, porque la multa es enorme, es el doble del precio del libro. Y si la policía viene en su casa y encuentra en su biblioteca un libro de Cortés, es la multa mayor, ¿no? Entonces la detención de una obra de Cortés era una culpa muy grave. Entonces en esas condiciones, Cortés, que quiere escribir y contar más que lo que había escrito en las cartas de relación, no tiene otra solución que escribir bajo anonimato. Pero escribir bajo anonimato era una solución, pero inventó algo que es algo de literato. Inventó la idea, inventó un narrador ficticio, y que es una especie de soldadorazo que cuenta la conquista de México, la actuación de Cortés a partir del interior de la pequeña tropa. Y finalmente, este soldadorazo lo conocemos bajo el nombre de Díaz del Castillo por pura casualidad. En 2 minutos puedo contar cómo ocurrió. Y la idea es que Cortés va a redactar en 3 años la historia verdadera, jugando con la idea de que Gómara, que está enfrente de él, prácticamente día y noche, y él escribe otra versión de los mismos hechos, y a su manera, a la manera de un soldadorazo, y lo hace pues con humor, con una cierta distancia, y también
muchas veces, como un poco más de 50 veces, dice en su texto, pues en este momento le voy a contar lo que pasó, porque Gómara dice algo, pero se equivoca. Y se equivoca, es normal, no porque no estaba, pero yo estaba, y como testigo le voy a contar cómo pasó. Entonces, eso es una temática muy inteligente, muy culta, porque eso opone el trabajo del historiador de gabinete que trabaja con documentos con el trabajo del testigo que hoy se llamaría periodista, ¿no? Entonces son dos maneras de tratar la actualidad y los hechos históricos. Entonces escribe la historia verdadera en 3 años. Luego el rey, pues el regente Felipe, el joven Felipe, regresa a Madrid. Entonces un mes después está terminando sus manuscritos. Un mes después se va a regresar a Madrid y luego a Sevilla, va a morir a Sevilla antes de poder llegar a México, donde quería desaparecer, deseaba ser enterrado y ser sepultado en México. Entonces, eso, lo que ocurre es que confió su manuscrito anónimo y a su hijo Martín, el segundo Marqués del Valle. Martín hay dos Martín, el Martín uno es el hijo de Malinche, el otro es el hijo de su esposa española. Y este documento llega con Martín, con los dos Martínez, ¿no? Con los Martín y otro hijo de Cortés que se llama Luis, llegan en 63 en México. Y Martín llega con el manuscrito porque el deseo de Cortés era que la crónica de Gómara sea una crónica española, publicada en España, y la crónica del soldado raso inventador, que era el texto de Cortés, sea un libro impreso en México. Entonces, la tarea del hijo de Martín era de publicar el documento en México. Y finalmente hay un fracaso de la operación de recuperación del poder. Los 3 hijos de Cortés que fueron mandados por la corona, por el Consejo de Indias, llegaron hasta México para tomar el poder. La operación fracasó, vino una represión y para salvar el manuscrito lo mandaron en Guatemala. Lo mandaron a Guatemala a un ex compañero de Cortés, uno de los sobrevivientes que conocemos bajo el nombre de Díaz del Castillo. Díaz del Castillo este señor cambió su nombre por Díaz del Castillo por razones X, hablo un poco de eso en mis libros, pero vivía en Guatemala. Pero este Díaz del Castillo, la verdad es que no sabía escribir, entonces va a ser muy difícil reconocer la autoría de Díaz del Castillo sobre el texto de la historia verdadera. Pero lo que ocurrió es que su hijo mayor quiso heredar de la encomienda, y la ley era que las encomiendas no se podían transmitir, pero que había excepciones locales. Entonces, para inventar la excepción local, el hijo de Díaz del Castillo, al ver este manuscrito, se imaginó que era una especie de guiño del destino y dio la autoría de este texto a su padre, y luego entró frente a los jueces en un pleito para recuperar la encomienda de papá, presentándose como un hijo de héroe, porque es más fácil que ser hijo de la guerra. Entonces, por eso pasó entre las manos de Díaz del Castillo. Este manuscrito regresó a España, donde fue publicado bajo el nombre de Díaz del Castillo. ¿Por qué? Porque todavía en 1632 no se puede publicar bajo el nombre de Hernán Cortés. Todavía la prohibición existe. La prohibición desapareció con la entrada de las tropas francesas de Napoleón a
principios del siglo XIX. Entonces, hay que entender que hay una lógica en todo eso, y mis palabras de conclusiones serán que finalmente, si es una obra maestra, creo que eso tendría que interesarnos como mexicanos, porque finalmente una figura tan despreciada como Cortés, y como lo acabo de explicarlo, de una cierta manera hizo una operación de mestizaje que correspondía a algo generoso en su momento, y dos, por casualidad, este hombre que hizo la conquista de México, que inventó el México moderno, que hizo el mestizaje en México, este hombre tiene un talento de escritor que era reconocido antes de 1527. Entonces, de una cierta manera, es normal que al final de su vida haya escrito otra obra maestra, que es La Historia Verdadera, y es una obra excepcional porque mezcla la verdad histórica con una invención de literato, que es la invención de un narrador ficticio. Pero no hay nada más que el narrador que es ficticio, sino que todos los elementos que cuenta Cortés en La Historia Verdadera se pueden comprobar. Y en la última versión de mi libro, sobre el que se llama La Pluma, doy como ejemplo que fui a explorar un poco el archivo secreto del Vaticano, y encontré documentos que comprueban unos hechos que solamente Cortés Díaz del Castillo escribe en La Historia Verdadera. Es la historia de una embajada que manda al Papa, y esta embajada, si realmente existió esa embajada, la idea era que como historiador voy al Vaticano, estoy buscando para ver si realmente hay elementos que pueden comprobar. Y el hecho es que sí, hay elementos que pueden comprobar, lo que aumenta el nivel de credibilidad y de veracidad de La Historia Verdadera. Lo que dice Cortés es la verdad. No dice todo, evidentemente, pero eso es normal, ¿no? Un escritor, un historiador no puede utilizar 100% de su documentación, utiliza el 10%. Entonces es normal que el escritor Cortés no ha puesto absolutamente toda la información, pero toda la información que está presente es absolutamente verídica y se puede comprobar. El problema es que no hubo hasta ahora mucho ánimo para hacer el tipo de trabajo que hice, precisamente porque de una cierta manera nací un poco al exterior de todo eso, y eso me dio la libertad de utilizar las técnicas más modernas de la historia. Y, por ejemplo, la larga duración, el hecho de tener un pie en el mundo prehispánico y un pie en el mundo hispano, me permitió entender que finalmente la actuación de Cortés venía en la continuidad de la historia prehispánica. Entonces, creo realmente que Cortés es parte de la historia milenaria de México. No hay que separar las dos historias, la prehispánica y la hispánica. Creo que si deseamos entender, hay que entender que lo que ocurrió con la llegada de Cortés es mucho más la continuidad de la historia indígena prehispánica que una especie de extensión de la historia de España en México. Al contrario, realmente lo que ocurrió aquí con la llegada de Cortés hay que interpretarlo, y se interpretó así por los nativos, como una continuidad de la historia prehispánica. Entonces, son elementos que nos permiten, creo, cambiar nuestro punto de vista, porque un hombre tan despreciado, finalmente, yo personalmente lo considero como el fundador de la patria, y si además el padre de la patria es un gran escritor que da a México una fama internacional, ¿por qué no aceptarlo? Gracias.
Muy bien,